En esta oportunidad vengo a presentar, les voy a compartir pantalla. em, Espérenme un poco. Este curso que lo denominamos entornos, ¿no? Como dijo, vamos, ahí está. ¿Lo logran ver bien el Power? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya, muy bien. Este curso entonces lo denominamos entornos virtuales para la enseñanza de la modelación en educación matemática, el caso de los videos educativos. Ya, este es un trabajo que estamos desarrollando junto a a otros colegas que ahora se los voy a presentar, y que estamos desarrollando hace mucho tiempo, digamos, pero se logró concretar a final del año pasado, ¿ya? Hoy día vamos a presentar tres personas, yo, Daniela Soto, José que me va a acompañar también, nos va a ir contar un poquito de las tecnologías que usamos, y Raquel Garrido, ¿ya? Pero además el trabajo lo hemos desarrollado con otras personas, ¿sí? Como Karina Vilche, que también por ahí está, ¿cierto? Que donde trabajamos estos videos que hoy día les vamos a presentar. Muy bien. Tenemos una agenda, ya para que el tiempo ojalá lo podamos aprovechar el máximo posible. No sé si Paloma está grabando. Me preocupa que... Estoy grabando. Ah, ya, súper. Ya. Muchas gracias, Paloma. Tenemos una agenda para hoy. Primero voy a hacer una introducción a la temática. Después vamos a continuar con la idea de la tecnología que utilizamos para estos videos de modelación, que son los Arduinos. Luego vamos a ver el primer video, vamos a tener comentarios y retroalimentaciones de los profesores. Luego vamos a tratar de ver un segundo video a ver si nos da el tiempo. Y vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a ir a salas pequeñas, ustedes van a hacer sus comentarios y luego vamos a volver para que finalicemos con las consideraciones sobre esta experiencia, que nos va a contar ahí Raquel sobre lo que ella ha vivido como profesora de matemática, no solo con los videos, sino que con la tecnología y utilizándola en las clases de matemática. Y yo les voy a dar un cierre general de lo que hemos visto en este curso. ¿Ya? Bien, para comenzar, quería señalarles que yo les envié a todos un formulario, un cuestionario de entrada del curso para más o menos ver sus percepciones, ¿cierto? Dominios, y sobre todo qué recursos queríamos saber, pesquisar, qué recursos ustedes utilizan en la sala de clase, ¿ya? De acuerdo a las respuestas que me llegaron esta semana, nos podemos dar cuenta por el gráfico, ¿cierto? Que el 62% de los participantes de este curso utilizan como tecnología el GeoGebra, ¿ya? Como un entorno, vamos a decirlo así, ¿cierto? Para la enseñanza de las matemáticas. Muy pocos, por otro lado, utilizan videos, ¿no? El 6,3% de los participantes de este curso utilizan videos educativos para sus clases de matemáticas. Entonces, la pregunta, bueno, es por qué usar estos videos, ¿no? Ya. Bien, entonces, primero quiero señalar que nosotros somos estudiosos de la modelación. Y hoy día la modelación es muy importante. Ustedes saben que las bases curriculares, ¿cierto? Han ido transitando en los últimos años y han ido justamente poniendo la atención en esta habilidad del currículum, en el currículum nacional. Una habilidad que se establece con mucha relación con la idea de resolución de problemas y con la idea de representación y de argumentación, es decir, estas cuatro habilidades, digamos, en conjunto, que se expresan también en la idea de modelación. Por otro lado, tenemos los recursos tecnológicos, ¿no? Y las dificultades que nos
con los cuales nos enfrentamos cuando somos profesores y tenemos que utilizar estos recursos tecnológicos. Fíjense que hoy día se establecen de alguna manera esta idea de las habilidades del siglo XXI. ¿Qué quiere decir este ciudadano, esta persona, ¿cierto?, que va a ser parte de este nuevo siglo, donde la tecnología está creciendo de una manera exponencial, por decirlo así, donde estamos en una era tecnológica y donde la educación siempre se va quedando súper atrás, ¿no? Podemos ver que muchas veces que los profesores en sus salas de clase, sobre todo los de matemática, no hacen uso de tecnología. Y el uso de mayor tecnología que se utiliza justamente es GeoGebra. Ahora podríamos buscar las razones del por qué se usa GeoGebra. Y una de ellas, por ejemplo, es porque es gratuito, ¿no? Además es un ambiente dinámico, ¿no? Entonces nos entrega varios elementos positivos para nosotros poder utilizarlo. Sin embargo, creemos que es súper importante ampliar esa gama de recursos en el aula, ¿cierto? Que nos permitan desarrollar conocimiento matemático. Fíjense que uno de los elementos que pueden como desfavorecer, digamos, el uso de la tecnología es el gasto económico asociado a eso. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir cuestionándonos justamente estos elementos que pudieran ayudarnos para hacer una modelación dentro del aula. Pero por otro lado, no solamente el gasto económico, sino que también tiene que ver con el uso del profesor que tiene con este instrumento, vamos a decirlo. O sea, no es solamente llegar, ver una tecnología y utilizarla, sino que tiene que haber un proceso de génesis instrumental muy importante para utilizarlo. Y muchas veces ahí es donde los profesores podemos comprarnos una calculadora graficadora a veces, ¿cierto? Pero el tiempo que significa, ¿cierto?, entender esa herramienta y poder utilizarla, es decir, que se transforma en un instrumento para la sala de clases, es con lo que no contamos. Entonces creemos que esos son dos aspectos que nos pueden llevar a pensar que el video es una buena opción, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos como dos argumentos, ¿no? El primero tiene que ver con la modelación y la importancia de que se integre al aula. Y por otro lado, tenemos el argumento de la tecnología y los costos asociados, ¿sí? Estos dos elementos nos han hecho ver la importancia de generar nuevos entornos de aprendizaje y desde ahí nace este proyecto, ¿no? Que es sobre los videos educativos de modelación en particular. Ahí me quedo un poquito porque les cuento el escenario. Nosotros el año pasado trabajamos con profesores donde ellos diseñaron situaciones de modelación y generamos estos videos educativos. Todavía es una premisa, es decir, estos videos están en pilotaje, ¿no? Aún no están cerrados y por eso no es un material que ustedes van a poder encontrar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero sí cuando los terminemos, digamos, cuando quede cerrado este proceso de pilotaje y cuando los podamos validar, ¿cierto? Ya van a poder estar arriba de la plataforma. Pero tenemos todo el material y entonces es lo que queremos presentar hoy día. Entonces, venimos como a contárselos como una premisa, como el primer momento, para que ustedes también nos puedan retroalimentar, digamos, este nuevo recurso que estamos diseñando con este equipo de investigación que les presenté. Bien, entonces voy a pasar al primer invitado que tenemos en esta sesión, que es José Kleiner, quien nos va a contar un poco de la tecnología más bien, para que nos adentremos en lo que utilizamos para generar conocimiento en estos videos. ¿Ya? José, te doy entonces la palabra. Estaba en silencio porque soy muy respetuoso. Muy buenos días. Como dice Daniela, voy a contar un poquito de la parte técnica, ¿cierto? Que para poder desarrollar este proyecto y consiste voy a compartir pantalla, en estas placas de desarrollo Arduino, ¿ya? Porque, bueno, se hablaba de un tema económico, o sea, uno de repente quisiera hacer muchas cosas en el aula, pero de repente el escenario que donde uno esté, escuela, universidad o lo que sea, hay que ver si están los recursos o la infraestructura y todo, y uno tiene que tratar de hacer cosas con poco, generalmente. Entonces,
en la búsqueda de un artefacto tecnológico para tomar datos, encontramos estos que son placas de desarrollo Arduino, que se inventaron, digamos, para que la gente aprenda electrónica y otras cosas más. Tienen mucho desarrollo, se aplica en robótica y cosas. Y nosotros rescatamos entonces esta placa y se conecta, como se ve ahí en la ilustración, con distintos tipos de sensores. Hay sensores de humedad, de temperatura, de sonido, de luz. Entonces, esto es un amplio espectro para hacer los experimentos y los diseños que uno quiera desde el rol docente, digamos, y también desde la investigación, la didáctica y la matemática. En particular, estos son sensores de temperatura sumergibles, ¿ya? Hay otros que detectan temperatura así ambiental y todo, pero si uno los mete al agua, se muere. Estos se pueden sumergir y eso nos permite, por ejemplo, hacer experimentos con toma de temperatura en líquido y cosas un poco más variadas. Entonces, si uno quisiera ocupar este tipo de cosas, lo primero es, esto es bastante masificado. Hoy en día, no así en otros tiempos, hay muchas tiendas de electrónica física y por internet, y uno dice, quiero una placa Arduino, así como un Arduino uno y listo. No es cara. Y también ahí mismo uno consigue este par de sensores. No son cosas como rebuscadas y que no estén en ninguna parte. Y con este diagrama, con un par de resistencias también, este tipo de resistencia, se conecta según este diagrama y ya tenemos entonces la parte hardware, digamos, los fierros que son necesarios para que estos sensores tomen la temperatura, se la pasen al Arduino y este Arduino se conecta al computador y le pasa los datos a tiempo real de toma de temperatura. ¿Ya? Entonces, bueno, de alguna manera uno tiene que, este es como un mini computador, una placa de desarrollo, entonces hay que instalarle un programita chico. Para eso uno tiene que irse a esta página, arduino.cc, descargar el software, que es chiquitito, ¿cierto? Es gratis y libre, así como GeoGebra. Entonces estamos en que la tecnología es barata, el software es gratis y libre. Y aquí está el código que por supuesto nosotros vamos a compartir. Uno lo puede copiar y más o menos el código dice, bueno, con esta librería que también se carga ahí mismo, voy a recibir datos de dos sensores, voy a tomar datos cada milisegundos, o sea, cada un segundo, inicio los sensores y cuando voy tomando la temperatura de cada uno de los dos sensores, la voy a ir imprimiendo en este formato. Aquí este formato se traduce como, no lo puedo mostrar a tiempo real porque no tengo el Arduino conectado, pero va a generar tres columnas. La columna a tiempo real, que es la temperatura del sensor uno. Después le puse 18 porque estoy fijando una temperatura ambiente. Uno la puede variar, por supuesto. Y después la temperatura del sensor 2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto uno lo programa en el software del computador, digamos, y ese programita, este software se lo pasa al Arduino y queda ahí, no hay nada más que hacer. La placa ya queda programada y uno entonces después solamente desconecta, conecta, no tiene después de nuevo que uno abrir este software a menos que uno quiera hacer una modificación al código. Entonces uno dice, ya, el Arduino está funcionando, está recibiendo los datos de los dos sensores, eso lo está ploteando a cada rato, así con tres columnas, sensor, temperatura sensor uno fijo y temperatura sensor 2. ¿Cómo se lo pasamos entonces al computador para que nosotros lo podamos ver? Ahí también hubo una búsqueda siempre pensando en software gratis y libre, que no haya que comprar cosas, que no sean software de esos por tiempo limitado, cosas que en el mundo real uno pueda llevarlo al aula. Y ahí encontramos entonces un complemento de, este no, este sí, serán unas notas, nada que ver. Un complemento que tiene Excel, mire usted, el Excel, que se llama transmisor de datos. Ese no viene por defecto, así que uno tiene que irse aquí a archivo, comentarios no, opciones, no hay que comentario acá. Opciones, complementos. Y por aquí nos vamos a complementos com. ¿Por qué? Porque el asunto este se instala, o sea, el Arduino se conecta vía USB al computador.
y los datos pasan por lo que se llama el puerto COM. Entonces uno activa esta interfaz, digamos, y con eso se activa como un plugin, un complemento en el Excel y aparece esta ventanita de aquí de transmisor de datos. Entonces, en una hoja blanca, ¿cierto? Uno, cada vez que uno activa esto aquí, me voy a esa ventana, dice conectar a un dispositivo, aquí en realidad no tengo ninguno, pero como uno va a tener enchufado el Arduino, va a decir Arduino en el COM3, digamos, en este caso que hoy, y se abre esta interfaz, y cuando está el Arduino marcado, esas tres columnas que está entregando el Arduino se muestran acá a tiempo real. Aquí esto sería la temperatura del sensor uno, lo que yo puse como temperatura ambiente, que era necesario para nuestro experimento, y la temperatura del sensor 2. Entonces después nos acordamos que esto es una planilla Excel, por lo tanto le hacemos todo lo que le sabemos hacer a una planilla Excel. O sea, marcamos este recuadro que cuando está conectado al Arduino va cambiando a tiempo real, nos ponemos ahí insertar, insertamos un gráfico, lo modificamos como nosotros queremos, le cambiamos los títulos, lo que sea, y esto va mostrando un gráfico a tiempo real. Entonces, de ahí ya depende del experimento en que uno vaya sacando, por ejemplo, el sensor del agua helada, del agua caliente, de una jalea, de, no sé, de lo que el experimento requiera. ¿Ya? Y estas pestañitas de aquí, uno puede después también guardar los datos. O sea, te va guardando los datos por si uno quisiera hacer algo de tipo tabular, o puede configurar que los datos se capturen de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo según el experimento. ¿Cuántas filas? Perdón, ¿cuántos canales? En mi caso debería haber configurado tres: sensor uno, temperatura ambiente, y sensor 2. ¿Cuántas filas? Aquí es interesante porque si yo capturo muchas filas, ¿cierto? Para el gráfico voy a tener más puntos, pero eso puede ser más o menos ruidoso dependiendo del diseño que yo tenga, así que aquí yo lo puedo configurar, ¿ya? Así como antes en el Arduino, yo podía configurar, por ejemplo, que la temperatura la vaya tomando cada un segundo, cada 5 segundos, cada medio segundo, dependiendo. Ahí hago una primera configuración, aquí hago una segunda de cuántos datos tomo acá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno va experimentando y tomando sensibilidad para que el gráfico muestre más o menos lo que yo quiera evidenciar, una especie de análogo a cuando uno tiene una calculadora gráfica, ¿cierto? Y uno maneja el zoom para mostrar algo local o algo más global, dependiendo del diseño. Así que esto sería, digamos, el sistema que nosotros ocupamos. El Arduino, ¿cierto? Como hardware, que es una tecnología barata, su software eh, es gratis, se actualiza constantemente, y para llevar estos datos y que los reciba el computador, el siempre conocido Excel con este complemento que no requiere licencias adicionales ni nada, que es el transmisor de datos o el data streamer. Así que con eso nosotros hicimos nuestra magia. Eso sería desde los aspectos técnicos. Muchas gracias, José. De todas maneras, contarle ahí a los profesores que tenemos un manual. ¿Podrías mostrarlo de nuevo? Justamente es un manual que va a ir guiando todo el proceso con los videos educativos, ¿ya? Parte justamente con una introducción de lo que significó este proyecto y continúa justamente con los aspectos técnicos, que es lo que ustedes están mirando ahí que está mostrando José, y luego ya vienen con los diseños, ¿no? Entonces eso también se los vamos a compartir para que lo puedan ir mirando. Como les digo y les vuelvo a repetir, estamos en un proceso de pilotaje de esto, así que todavía puede tener ahí sus cosas que mejorar siempre, ¿ya? Eh, Esto, fíjense, lo que nos acaba de mostrar José es que la tecnología que utilizamos para generar estos diseños, ¿no? Estos diseños de enseñanza que son específicamente para la modelación. Entonces ahora voy a compartir pantalla yo. Acá les decía yo que la modelación, ¿cierto? Como una habilidad del currículum nacional que tenemos que hoy día desarrollar en la sala de clase.
¿cierto? Ya no podemos como evitarla, digamos de alguna manera. Fíjense que hemos hecho diferentes estudios y nos vamos dando cuenta que la modelación es una de las habilidades que le ha costado más al profesor desarrollar justamente por nuestras formaciones. Muchas veces esta formación que es hacia la matemática como objeto de enseñanza, ¿cierto? No como a la matemática como herramienta. Y aquí es donde tenemos que cambiar un cambio, ahí tiene que existir un cambio de paradigma sobre la matemática. Porque la matemática, como ustedes saben, durante la historia y su proceso evolutivo, ha tenido como estas dos salidas, ¿no? Como un objeto en sí misma de estudio, ¿cierto? Esta matemática donde la rigurosidad, donde los aspectos formales son muy importantes, y esta otra matemática que sirve como herramienta en otras disciplinas, en nuestro cotidiano, etcétera. Entonces, ese cambio de paradigmas nos exige hablar de modelación. Por acá quería mostrar algunos ciclos de modelación que hay dentro de la literatura de la matemática educativa, pero no se me ve uno que es el más usual, que es el de Bloom. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Aquí se ve, pero aquí la imagen no me tomó. Pero fíjense que tenemos, al menos yo puse aquí tres ciclos, un ciclo de 4 pasos, el ciclo de Bloom que tiene 7 pasos para quienes lo conocen, y el ciclo de Magali Méndez, ¿no? Que habla más bien como de 3 engranajes, de 3 elementos que van configurando un diseño de situación, ¿ya? Quiero detenerme acá porque justamente antes de presentar los videos, es importante entender cómo se desarrollan estos, ¿ya? Y me voy a centrar principalmente en el ciclo que nos propone Magali Méndez, con la idea de este engranaje, ¿no? Donde presenta 3 momentos. Ajá. Estos momentos obedecen a un momento de experimentación o de experiencia vivida, ¿ya? Un momento de análisis de variaciones locales y globales y un momento de ajuste y de predicción, de tendencias, de ver, observar dentro del fenómeno hacia dónde tiende, ¿ya? Esos 3 momentos, como se fijan, es diferente al modelo de Kaiser, por ejemplo, que nos propone pasar del mundo real al mundo matemático, del mundo matemático a hacer la resolución del problema y luego para pasar al mundo, otra vez al mundo real, a la situación real y poder validar, ¿no? Hacer esta interpretación en ese mundo real de la solución matemática que nos dio, ¿ya? Este proceso es diferente, entonces nos vamos a fijar hoy día, principalmente estos videos, son fundamentados en este modelo de modelación, digamos, valga la redundancia, ¿ya? Es importante entonces entender que situándonos en ese modelo de Magali, fíjense que nosotros lo que vamos a estar estudiando en realidad es la variación, ¿sí? Es la variación como una práctica social, como una práctica socialmente compartida. ¿Y qué significa la variación dentro de la matemática? Justamente el estudio del cambio. O sea, siempre cuando parto como estas exposiciones me gusta decir que todo cambia. ¿No? Es como la canción, todo cambia, ¿no? Y justamente cuando estudiamos el cambio y lo logramos cuantificar, entonces estamos estudiando la variación, porque nos estamos preguntando cómo cambia, cuánto cambia, ¿no? En ese estudio es lo que nosotros nos vamos a concentrar hoy día. Para eso justamente vamos a ver el tema de las temperaturas, por eso que José les decía que tomamos el Arduino y le pusimos sensores de temperatura sumergible, porque lo que vamos a estudiar en estos videos es la temperatura. Ese va a ser nuestra situación, el contexto, ¿sí? Por decirlo así. Y justamente asociado a eso, ustedes saben que en la física hay una ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Que nos habla sobre cómo cambia la temperatura, ¿ya? Pero yo no quiero que nos centremos en la fórmula matemática, de hecho no la puse acá, que es muy fácil encontrarla, ustedes la pueden ahí poner en el Google, van a encontrar la ley de enfriamiento de Newton y van a encontrar esa ecuación diferencial y la forma en que se resuelve, ¿no? Y cuál es el resultado. Lo que yo quiero es que nosotros queremos que nos
centrarnos en más allá en la fórmula matemática que determina, ¿cierto?, esta ley, más bien en el comportamiento, ¿cierto?, de los fenómenos que tienen que ver con las temperaturas. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con ese comportamiento como una función. Fíjense, generalmente, y esta es una pregunta que yo les puse en el cuestionario de entrada, en el cuestionario de entrada yo les preguntaba, ¿qué entienden por ustedes por función? ¿No? ¿Cómo la enseñamos? ¿Cómo enseñamos la idea de dominio, de recorrido? Eh, ¿qué elementos utilizamos, ¿cierto?, para poder enseñar la noción de función, pero no solamente la noción de función, sino que además cada una de las funciones. ¿Cómo parto enseñando funciones? ¿No? Entonces, esas eran algunas preguntas que venían en el cuestionario, justamente para que podamos mirar, y este es un estudio que hizo Raquel, y de ahí ella nos va a contar un poquito sobre su estudio, cómo generalmente los profesores tenemos solo una idea de cómo enseñar funciones, ¿no? Y esta idea de cómo enseñar función se remite principalmente a la idea de la maquinita, ¿sí? Pero además ha sido porque tenemos una formación donde la idea de función, ¿cierto?, siempre está solamente asociada a esta relación entre dos conjuntos. ¿No? La idea de dos conjuntos, de conjuntista, es muy fuerte dentro de la matemática. Y eso cuesta mucho traspasarla a la idea de modelación. Entonces, ahí hay un bache, digamos, hay una brecha entre la idea conjuntista de función y la modelación, que es difícil saltar. Lo que nosotros queremos justamente es construir un puente ahí, ¿no? ¿Cómo llegamos de esta idea de relación a la idea de modelación? Bueno, va a ser muy importante que entonces entendamos la idea de función de otra forma, ¿no? Y eso lo propone Cordero, y más adelante les voy a dar algunas referencias, pero él señala que para eso, ¿cierto? Para entender a la modelación, tenemos que entender que la función es una instrucción que organiza un comportamiento. Y entonces en los videos vamos a ir tratar de ver esa idea, cómo la idea de función más bien aparece como una instrucción, ¿cierto?, que va a organizar un comportamiento y que nosotros podemos subir, bajar la función, digamos, jugar con eso. Pero para ello, para aquello, nosotros tenemos que entender que todo no va a estar centrado en la resolución algebraica, sino va a estar centrado en lo gráfico. ¿Ya? Y para eso hay toda una línea de investigación que también les voy a dar algunas referencias que nos hacen señalamientos sobre el uso de la gráfica y cómo el uso de la gráfica transita desde los niveles más básicos hasta los más grandes, ¿cierto? Hasta la enseñanza a nivel superior, y que la gráfica va cambiando su forma. Entonces, en un principio podemos verlas como momentos de recién aparecer, esto se le llama el síntoma de la gráfica, cuando va apareciendo la gráfica en la enseñanza básica, hasta los momentos del uso de la gráfica en la función lineal, el punto a punto, hasta los usos de la curva. Y fíjense el mundo de las gráficas del nivel medio y universitario, ¿no? Entonces, en ese uso de la gráfica hay un desarrollo y es aquí donde lo vamos a ir tratando de interpretar también. Entonces, para cerrar, los videos tienen estas componentes. La idea de modelación de Magali Méndez, donde vamos a estudiar comportamientos locales y globales, tendencias, experimentación, pero al mismo tiempo va a tener una argumentación desde el uso de la gráfica, ¿ya? Y pasamos a lo que hoy día nos invita, ¿no? Que los invitamos a compartir estos videos. Entonces voy a presentarles el primer video, de ahí les vamos a dar un tiempo para comentarios y los voy a enviar a unas salas pequeñas, ¿ya? Entonces, déjenme salirme de la PPT y les voy a compartir el video. Los vamos a escuchar con atención y después de eso vamos a resolver algunas dudas y consultas. ¿Se escucha? Poquito, bajito. No, de hecho no se está escuchando. Situación de temperatura. Ahora sí.
Primer momento. La temperatura a tu alrededor. ¿Cómo es la temperatura durante el verano e invierno? ¿Se caracteriza por ser alta o baja? Perdón, Raquel, ¿no se escuchaba? Al principio no, Pero después ahora sí, sí. sí. Ya, voy a ponerlo de nuevo, ¿ya? Yo ahora no estoy escuchando, no se escucha. Ah, a ver, no me estaban escuchando a mí. A ver ahí, voy a volver a ponerlo, ¿ya? Ahora sí, Situación de temperatura. Primer momento. La temperatura a tu alrededor. ¿Cómo es la temperatura durante el verano e invierno? ¿Se caracteriza por ser alta o baja? Durante estas estaciones, ¿considera si hace calor o frío al vestirte? Dibuja una situación de calor y otra situación de frío de tu día a día. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, objeto o del medio ambiente en general. Esta energía interna se puede expresar en calor, refiriéndose a una temperatura más alta, y frío, refiriéndose a una temperatura más baja. Las unidades de medida de temperatura son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Estas son algunas situaciones cotidianas en las cuales podemos percibir la temperatura, ya que ésta juega un papel crucial en nuestra vida diaria, ya sea disfrutando un helado en el calor del sol o abrigándonos contra el frío del invierno. Segundo momento, experimentación. Para comprender mejor lo que sucede con las temperaturas al poner contacto dos objetos, uno frío y otro caliente, vamos a realizar una experiencia en la que necesitaremos los siguientes materiales. Dos recipientes de diferentes tamaños, procurando que el más pequeño se pueda introducir en el más grande, agua fría y agua caliente. Además, necesitaremos sensores de temperatura llamados Arduino sumergibles. Paso 1. Ponemos el agua caliente en el recipiente de mayor tamaño y el agua fría en el pequeño, solo hasta la mitad. Paso 2. En cada uno de los recipientes introducimos los sensores de temperatura Arduino, uno en cada recipiente. Observa la gráfica producida por los sensores en el momento inicial. Identifica la gráfica generada por los sensores. ¿Cuál es la gráfica que representa al agua caliente y al agua fría? El sensor 1 está dentro del agua caliente, ya que su temperatura inicial es mayor. Y el sensor 2 es el agua fría, ya que su temperatura inicial es menor. Continuemos con el experimento. Sin quitar los sensores, introducimos el recipiente pequeño en el recipiente grande. ¿Cómo será la gráfica que modela ambos comportamientos de las temperaturas? ¿Cómo se verá esta nueva gráfica?
Observa la gráfica que generan los sensores cuando introducimos el recipiente pequeño que contiene el agua fría en el grande que contiene el agua caliente. Observa la gráfica luego de 5 minutos de iniciado el experimento. ¿Qué sucede con las temperaturas de los líquidos registradas por los sensores? ¿Cuál es la gráfica que está aumentando y cuál disminuye la temperatura? La temperatura que registra el sensor 1 está disminuyendo y la temperatura que registra el sensor 2 está aumentando. Observa la gráfica luego de 10 minutos de iniciado el experimento. ¿Qué sucede con las temperaturas de los líquidos registradas por los sensores? ¿Continúa aumentando o disminuyendo la temperatura? De manera similar a lo observado en los 5 minutos, la temperatura que registra el sensor en el agua caliente disminuye, mientras que la temperatura que registra el sensor en agua fría aumenta. Tomando en consideración las gráficas anteriores, ¿cómo crees que serán las gráficas una vez transcurridos los 20 minutos? Aquí te mostramos la temperatura de los 20 minutos. Observa el eje Y, que corresponde a las temperaturas. Estas son muy cercanas entre sí. ¿Qué comportamiento tiene la gráfica que representa el agua caliente y el agua fría? El agua caliente disminuye la temperatura, por lo que la gráfica es decreciente. El agua fría aumenta la temperatura, por lo que la gráfica es creciente. En efecto, en este caso, ambas temperaturas son modeladas por funciones exponenciales. La gráfica que representa el agua caliente es una función exponencial decreciente, mientras que la gráfica que representa el agua fría es función exponencial creciente. ¿Qué crees que pasará con las temperaturas luego de 4 y 5 horas? La temperatura de ambos líquidos tenderá a la temperatura ambiente. A este fenómeno se le conoce como equilibrio térmico. El crecimiento y decrecimiento de las funciones anteriores se estabiliza hasta llegar a la temperatura ambiente. En este caso, la temperatura ambiente representa una asíntota horizontal para estas funciones. Tercer momento, análisis de datos tabulados. A partir de la tabla generada por los sensores en el experimento en el momento inicial, ¿es posible identificar el sensor del agua fría y el sensor del agua caliente? Exacto. El sensor 1 corresponde al agua caliente y el sensor 2 corresponde al agua fría. A partir de la tabla producida por los sensores en el experimento luego de 20 minutos, observamos la tabla producida por los sensores. Respecto de esto, ¿es posible observar grandes diferencias de temperatura como al inicio? Así es, no se observan grandes diferencias. La variación de la temperatura disminuye mientras transcurre el tiempo. Luego del análisis realizado, deseamos proponerte un desafío. ¿Qué ocurrirá si agregas agua fría al recipiente grande y agua caliente al recipiente pequeño? ¿Cómo se verá la gráfica generada por los sensores una vez que introduce el recipiente pequeño dentro del recipiente grande? Dibuja tu gráfica y escríbenos en comentarios tus conclusiones. Muy bien. Bueno, ese es uno de los primeros videos. También lo van a encontrar en el manual, digamos, y como les decía, todavía
Este video aún no está publicado, pero ya es un material que estamos empezando a difundir para justamente ir rescatando observaciones. Fíjense que en el video, y como les decía, cumple con este tránsito de diferentes momentos, ¿no? En un primer, en un primer momento vamos a llevar todo lo que tiene que ver el contexto, digamos, la situación específica, que es la temperatura, a el cotidiano de las personas, es decir, cómo se entiende la temperatura, en qué lugares la vivo, cuándo estoy viviendo una situación de cambios de temperatura. ¿Sí? Generalmente en ese momento hacemos preguntas como dibuja el cambio de temperatura, cómo cambia de algo frío a algo caliente o de algo caliente a algo frío, ¿no? Entonces, para que aparezcan las percepciones, ¿cierto? Y cómo nosotros, los seres humanos, asociamos este fenómeno a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces aparecen dibujos de la tetera, lo hemos hecho con niños chicos y con gente grande, entonces son talleres que ya los hemos ido viviendo y observamos que las personas ven la olla o el hielo que se derrite, por ejemplo, ¿cierto? Ahí están nuestras imágenes sobre este fenómeno. Entonces, tenemos que medir ese tránsito justamente, cómo transitamos de estas representaciones que se tienen sobre la temperatura a, digamos, lo que es la variación, el cambio de temperatura dentro de una gráfica. Ahí hay un cambio interesante. Ahí tiene que aparecer el tiempo. Ustedes se van fijando que durante el desarrollo del diseño, el tiempo es una variable que todo el tiempo lo vamos preguntando. ¿Qué pasa a los 3 minutos? ¿Qué pasa si esperamos 5 horas, ¿no? Ahora, el video en sí tiene preguntas que son, no sé si lo fueron notando, por eso quiero que hagamos una conversación más bien. Fueron notando que te va diciendo, ¿no? ¿Cómo crees que va a pasar esto? ¿Qué crees que va a suceder en este momento? Para un segundo y luego da la respuesta. Porque esa forma, ¿cierto?, de construcción del video nos permite que el profesor también pueda parar el video. Es decir, si está haciéndolo en una clase, puede hacer la pregunta, para el video, hace comentario con sus estudiantes y vuelve a darle play al video para poder entender la respuesta. Digamos, hay varias cosas del video que están diseñadas específicamente para que sean utilizados dentro del aula. Otro elemento que se va a ir mirando, obviamente, es la gráfica, ¿no? Es la tabla incluso. Y ahí quiero poner el foco en un elemento que tiene que ver con lo que significa hacer un experimento. En un experimento, y justo a los sensores, por ejemplo, en un momento se ven las gráficas que aparecen, no son lineales, ¿no? No se ve una línea recta, porque la realidad es más compleja. Y ahí José incluso nos puede contar un poco sobre cómo toma datos el sensor, es decir, el sensor también reconoce ruidos, incluso tú puedes tener un sensor que, claro, te va haciendo la curva bien, bien continua, pero de repente tiene un salto, porque si el sensor está hecho de tal manera que cualquier cambio que sufra en ese contexto, ¿cierto?, dentro de un líquido o donde lo tengamos el sensor, puede irrumpir la toma de datos, ¿no? Entonces, hay varios elementos que están ahí dentro del video que pueden ser discutidos dentro de la sala de clase. Daniela, una cosita. Lo Diga. otro es que, aparte de eso, la diferencia entre una curva analítica, una que uno graficaría en el GeoGebra o algo, y esta que es más real, entre comillas, porque es de toma de datos, es el ruido electrónico. O sea, eh, uno, claro, aquí programamos para que tomara datos, por ejemplo, cada un segundo, porque si bien la tecnología podría recuperar a intervalos más chiquititos, sería mucho ruido, a lo mejor de ir procesando o lo que sea. Entonces, claro, en la última parte incluso, cuando uno dice qué pasaría después de 20 minutos, uno esperaría ver una cosa más o menos recta y tal vez asintótica, no sé, pero habían unos pics y eso es un poco también como ruido electrónico, de alguna manera. ¿Cachai? Entonces como que se saltó y tomó, no sé, 17,3 y eran 17 grados. ¿Cachai? Entonces también el profesor tiene que de alguna manera contemplar eso y poder explicar, o sea, por qué no es así, sino que son unos pics de repente, no muchos, pero es lo que conlleva también la toma de datos real y de esta manera. Claro. Eso.
Y eso en un momento, no sé si está por ahí la Karina, pero en un momento lo discutíamos en un capítulo del libro que hicimos, de ahí también les voy a contar un poquito de los libros si alcanzamos, pero es sobre la importancia de reconocer el modelo teórico y el modelo experimental, ¿no? Porque el modelo teórico, claro, es la función exponencial, pero el experimental, ¿cierto? Es una lluvia de puntos al final y al cabo, ¿cierto? Que tú vas más bien modelando con esta función. Entonces, en la realidad es mucho más compleja, como dices tú, la toma de datos nos puede salir una tabla donde, por ejemplo, el primer valor que aparecen ahí en las tablas, aparece un primer valor como 16,36 y luego aparece un segundo valor como 16,75 y luego vuelve al 16,36. Entonces uno debería preguntarse dentro de la sala de clase por qué está sucediendo eso, por qué no es colineal, ¿no? Si está creciendo, debería estar creciendo en todo ese elemento y no creciendo y disminuyendo, pero es el mismo sensor el que provoca eso, pero también porque la toma de datos experimentales no es exacta, ¿no? Es diferente a un modelo teórico como la función exponencial. Yo creo que esa discusión dentro de la sala de clase también se tiene que dar eh, para entender que al final la función exponencial es un modelo que se acomoda a estos datos, ¿no? Y eso nos puede llevar incluso a la discusión de la estadística, de la regresión, de cómo se ajusta, ¿cierto?, un modelo a una toma de datos, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos, no sé si hay algún comentario de manera general por ahora para yo ya enviarlos a unas salas pequeñas a trabajar, a discutir sobre el material y después volver a ver el segundo video. ¿No hay comentarios? ¿Preguntas, dudas, consultas? Bien, entonces fíjense, les voy a mostrar nuestro itinerario de hoy. Ahí creo que está, ahí está. Nuestro itinerario, entonces íbamos a ver el primer video, y vamos a ir a las salas pequeñas, pero con algunas preguntas orientadoras. Estas son las preguntas orientadoras, ¿ya? Entonces se las voy a copiar acá en el Zoom. ¿Cómo están pequeñitas? ¿Cómo? No escuché. ¿Nerviosa por mañana? Está, hay Eh, hay un micrófono prendido, hay un micrófono prendido. cansada, cansada, este término de semestre ha sido Espérenme, es que es, la persona no se ha dado cuenta. es complicado. ¿Quién es la que está hablando? Voy a silenciar a todo y te doy el sonido a ti. Qué lata, porque ya no se ha dado cuenta. Sí, está agotador la cosa. Ya ve, niñas, hoy día la ayudantía es de 1 hora, así que le vamos a sacar el jugo a esto, ¿ya? A ver, no sé quién es. Como era solamente 1 hora, por cosas que después tengo que ir a otro curso, Bueno, cosas de la tecnología. Bien, entonces ya les mandé las preguntas, ¿sí? Al chat, están ahí, ¿sí? Y los voy a mandar a grupos pequeños para que puedan, eh, digamos, dialogar. En todo caso, estos son 5 minutos, así que es como para que den sus puntos de vista y ojalá haya un representante en cada grupo, ¿cierto? Para que después ya hagamos un plenario, un pequeño plenario, ¿ya? Entonces, ¿hay cuántos? 27 participantes. Vamos a hacer 5 grupos. Ya, los voy a enviar entonces a la sala.
Muy bien, ya estamos todos acá. Yo me paseé un poco por la sala, muy poco, sí, no quería como interrumpir, quiero que se sientan en la libertad también de poder hacer sus comentarios. Todas, digamos, las recomendaciones y lo que ustedes vayan como sintiendo en este momento con respecto a un material nuevo, un entorno tecnológico, son apreciaciones que son fundamentales para la mejora continua, así que desde ese punto de vista todo el tiempo como equipo lo vemos, ¿ya? Por eso es muy importante que aparezcan las ideas que puedan valorar el material que se está haciendo, ¿cierto? Incluso en algún punto podemos generar después de esto un grupo de aplicación, ¿no? Donde podamos tomar datos, donde ustedes puedan aplicarlo en sus aulas, podamos hacer mejoras y sacar un mejor material, irlo mejorando, porque nosotros, fíjense que nosotros hablamos harto de lo que se llama discurso matemático escolar, como el cambio del discurso matemático escolar, este cambio de lo que en el aula hoy día se tiene como muy esta visión muy hegemónica de la matemática. Entonces hay que hacer resignificaciones y las resignificaciones pasan por hacer rediseños, ¿no? Entonces hay que constantemente tenemos que estar rediseñando no solo o sea, nuestra aula, ¿no? Nuestra aula de clase. Hacer más experimentaciones, meter más materiales, otro tipo de materiales, e ir viendo en ese proceso cómo funcionan, ¿cierto? Porque son todas hipótesis y eso es muy importante entenderlo así. Ya vamos a escucharlos, yo quiero escucharlas y escucharlos. Eh, entonces voy a partir con el equipo uno. No sé si ustedes tienen claro qué equipo les tocó el número, pero yo entré al equipo uno y creo que estaba la Carolina Cruzat ahí que la conozco. Así que por eso voy a partir por ese grupo, pero no sé quién nos va a contar cuáles son las opiniones. Partamos por ahí. Sí, nosotros éramos el grupo uno y creo que estaba Alan, David y Gabriela. Eh, y David encontró una dificultad desde su área de ciencia que está levantando la mano, así que lo dejo hablar. Hola, gracias por la introducción y las palabras. Bien, soy David, trabajo desde las dos áreas como profesor de matemáticas y también desde el área de ciencias. Entonces les estaba comentando a mis compañeros de grupo que había encontrado, bueno, igual lo vi así como medio rápido el video, así que no tuve tiempo de entrar como a indagar más a fondo, pero encontré una discrepancia en lenguaje, por ejemplo, porque desde las ciencias, epistemológicamente, y desde el currículum se ha tratado mucho tiempo en diferenciar y que los estudiantes logren diferenciar el concepto de calor con el de temperatura. Y entonces el video empieza haciendo la introducción a todo el proceso, la primera parte, diciendo que pensemos en una situación y empezamos a relacionar la temperatura directamente con el calor y frío. Y entonces desde la ciencia queremos hacerles entender a los estudiantes que la temperatura como tal, que está definida dentro del video como la cantidad de energía interna, ¿vale? Pero luego usan como sinónimo el concepto de calor y frío, cuando desde la ciencia el calor solamente se puede hablar si existen dos cuerpos que están en contacto y existe transferencia de energía, de esta precisamente energía interna que hay entre ellos. Entonces, no sé si es posible que se pueda indagar un poco más en ese sentido y tratar de separar el concepto de calor y frío del de temperatura para estar alineados en lenguaje desde las ciencias y desde las matemáticas. Excelente. David, me parece que es muy acertado tu comentario. Yo creo que justamente ese es el trabajo interdisciplinar. Mira, tú tienes la fortaleza de ser un profesor que además de hacer ciencia, hace matemáticas, digamos, porque todos los profesores somos formados de distinta manera. Por ejemplo, yo soy formada como matemáticas nomás, profesora de matemáticas, pero en la carrera que trabajo son formados con matemática y computación. Y en otras carreras son matemáticas con física. Y entonces tenemos ahí una dispersión, digamos, de los profesores de matemática, que algunos tenemos como esa área interdisciplinar más latente por nuestra formación inicial y otros profesores no. ¿No? Entonces, y hoy día el Ministerio de Educación lo propone, o sea, la importancia de trabajar, ¿cierto?, colaborativamente en equipos multidisciplinares. Entonces, es fundamental que estos videos no solamente
sean vistos desde un punto de vista de la matemática, sino que también que puedan ser compartidos con los profesores de ciencia y que puedan ser discutidos, porque al final de eso se trata, justamente de propiciar el debate, eh, porque para nosotros en ese sentido, el video nos quiere llevar al análisis de las curvas, ¿te fijas? De las gráficas, más allá incluso que del fenómeno que tú estés estudiando. Desde la matemática nosotros estudiamos la variación. Podría estar cambiando no la temperatura, podría estar cambiando la luminosidad, por ejemplo. Podría estar cambiando otro fenómeno, ¿no? Pero lo que nos interesa desde la matemática es estudiar puntos de inflexión, de máximos, de mínimos, intervalos, ecuaciones. Entonces, todos esos elementos los podemos utilizar como herramientas en este fenómeno específico. Y claro, po, desde la ciencia hay sutilezas muy importantes como la que señalas tú, que pueden llevar a una confusión, pero que va a ser importante. Por eso este video no vive solito, Claro, ¿no? porque por ejemplo desde la matemática está excelente porque podemos mirar lo que es toma de datos, gráfico, análisis de curvas, de líneas y demás, Claro. interpolación, modelamiento, fiteo con otras funciones y demás. Pero el video es tan bueno que cuando uno quiere trasladar la matemática y en los primeros minutos dice, perdón, traslado a la ciencia y uno queda como, ups, esta parte no me sirve, pero aquí en adelante sí. Claro, claro, pero fíjate, es súper interesante. Y entonces yo les voy a dejar un cuestionario final para que ustedes puedan hacer observaciones. Por ejemplo, esta alerta que tú nos dices ahí puede confundir esto. Para nosotros es súper importante, porque entonces ya vamos rediseñando. Ahora, el video en algún punto se va a cerrar, ¿no? Y ya no hay nada que hacer. En este momento Sí. estamos justamente en este proceso de retroalimentarlo, pero en algún punto se va a cerrar y aún así el material sirve. O sea, yo lo que creo aquí importante es que el profesor lo puede tomar y debatir con el video, porque esto Definitivamente. también tenemos esa visión de que esto no va a traer la verdad, sino lo que va a pasar aquí es que es un material que nos va a permitir discutir sobre lo que es el calor y la diferencia con la temperatura. Justamente nos da una mano para poder discutir eso que señalas tú. Me parece súper interesante. No sé si otro grupo quiere... Para cerrar, teníamos Sí. una pregunta también, eh, porque aquí el objetivo es lo que es el modelamiento y el análisis, y nuestra pregunta va asociada a en qué momento de la escolaridad se, o se espera que estos videos empiecen a implementarse en la escuela, porque hablar de una ecuación, de una función exponencial implicaría una entrada tarde en lo que es en la escuela y que desde momentos anteriores en la escolarización también los estudiantes empiezan a hablar de lo que, bueno, los profesores y lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es la modelación, ya desde sistemas lineales a este video que ya serían sistemas de comportamiento exponencial. Sí, esa es una pregunta igual interesante, porque mira, nuestro currículum está desarrollado a partir voy a repetir la palabra, pero el desarrollo de los objetos matemáticos, ¿no? Entonces, primero tú tienes la idea de función, luego la función lineal, luego la función cuadrática, luego viene función exponencial y logarítmica. Entonces, si yo lo pienso así muy pragmáticamente, este video tú lo podrías utilizar en una clase de introducción a la función lineal o a la función exponencial o la función logarítmica, con la idea de modelación. Pero también, o sea, creo yo que también uno lo podría utilizar como inicio de la idea de función para mostrar la gama de funciones sin a lo mejor profundizar en una en particular. ¿Te fijas? Porque aquí todavía ni siquiera estamos mirando la fórmula algebraica de la función exponencial, sino que estamos mirando su comportamiento. Y el comportamiento es mucho más intuitivo, porque incluso en nuestro cotidiano nosotros hablamos del crecimiento exponencial. ¿No? Ah, esto crece, creció exponencial, significa que se disparó, ¿no? O sea, es que crece de una manera que no lo tenemos como ese control. Entonces, de repente, el que nos limita mucho, el que solo podamos hablar función exponencial en cuarto medio o tercero medio, cuando esas ideas las podemos ir desarrollando cuando los chicos, los niños son chiquititos, o sea, séptimo, octavo, porque estamos reconociendo patrones de comportamiento. Al final aquí lo interesante es el patrón, es el comportamiento. ¿No? Y ahí tú puedes discutir que incluso tú puedes ir discutiendo lo lineal con lo exponencial, cuál es la diferencia de un comportamiento lineal a un comportamiento exponencial, ¿cierto? Y todos sabemos que tiene que ver incluso con sus derivadas, pero no lo vamos a llevar a la idea de derivadas, sino lo vamos a llevar a la idea de cambio, ¿no? ¿Cómo cambia? Uno cambia ahí proporcionalmente
Entonces, lo puedes llevar a la idea de progresión geométrica, aritmética, como un cambio, ¿cierto? Que es con una diferencia constante, con una razón dada, digamos, por eso se dispara, ¿no? Y lo mismo pasa con el logaritmo, pero al contrario. Por ahí hay una mano levantada. Andrés, David, muchas gracias por tus comentarios. A ustedes por el excelente trabajo que están haciendo. Gracias. Sí, gracias. Solamente quería brevemente comentar así en lo que preguntaba el profesor David recién, que yo así desde mi conocimiento en verdad o práctica, yo creo que función es muy relacionable o vinculante desde el currículum, me refiero, desde un séptimo básico en adelante, y cada año claramente un poco más conceptual, más profundizado. Pero yo ponía, por ejemplo, el tema de la función exponencial, por ejemplo, que se puede ver fácilmente con potencia. Si uno tabula, ¿cierto?, la relación del exponente con su resultado y de repente mostrase una gráfica, oye, ¿cómo creen que esto se ve si analizamos punto en el plano? Así, también actividad de séptimo básico. Oye, esta cuestión así, pum, empieza a mostrar como una curva. Y ese es un primer apunte, referencia de eso, pero no hay que indagar ni involucrarnos estrictamente a dominio, recorrido, no sé, pues tendencia, qué sé yo. O sea, todo ese bla bla o concepto claramente es posterior, pero sí es muy importante, creo yo, que cuando aparezca y se mencione, se diga. Y de hecho los textos lo muestran así. Los textos cuando muestran potencias, por ejemplo, en el octavo, muestra la mitosis, por ejemplo, que es la duplicación celular. Entonces ahí también hay un buen vínculo, pero que se queda ahí, po. Se queda simplemente como que esto ocurre. Y no se profundiza, no se logra como establecer, ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué implica aquello? Y de una perspectiva más representativa, más allá de que, esto se agranda. Ok, ¿cómo se agranda? ¿Qué tanto se agranda? Ajá. Es que Y fíjate ahí que por viene el otro eso, vínculo que uno sí, puede trazar. yo creo que ahí el eslabón, digamos, perdido, como lo señala Cordero, que después les voy a dejar ahí su nombre para que lo puedan googlear, es justamente el uso de la gráfica. ¿Ya? El uso de la gráfica es lo que tenemos que fortalecer en la escuela. ¿Sí? Con el uso, con la gráfica tú le das significado a a esas funciones en el sentido de la modelación, ¿no? En ese sentido, tú puedes darle el significado, y por eso lo vuelvo a repetir, como una instrucción que organiza un comportamiento. Y que tú puedes, incluso si tú le sumas un valor a la función, sube o baja en el eje de las Y, en el eje de las X, las puedes trasladar, ¿cierto? Entonces, porque tú vas haciendo manipulaciones de ese comportamiento. Fíjate que si tú podríamos preguntarnos ante un video, ¿qué pasa si el tarro de agua caliente, ¿cierto? Al final te deja un desafío, que es ¿qué pasa si el pote con agua helada, tuviera agua helada, no agua caliente, ¿no? Fuera al revés. Pero ¿qué pasaría si tú tienes una tinaja de agua caliente y metes un vaso pequeño de agua helada? O sea, ¿realmente te cambia la temperatura a los 20 minutos? O sea, puedes ponerte en tantas situaciones, ¿cierto? Y hacer que los chicos lo imaginen gráficamente, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica de esa situación? O sea, si yo tengo una olla y le pongo una taza de agua caliente, de agua helada al agua caliente, o sea, seguramente me va a cambiar la temperatura en un punto muy cercano, ¿no? Me va a cambiar. Pero como te decía, si tengo una tinaja y le pongo una ollita, o sea, cambia, quizás ni va a mover la temperatura del agua caliente. Entonces, ahí ese es lo que nos permite la experimentación, imaginarnos las curvas, ¿cierto? Poder trazarla, predecir el comportamiento de lo que va a suceder. Antes que nos vamos, porque nos queda Eh, súper poquito tiempo. Dani, Sí, Raquel. sí, Yorley escribió que tiene una pregunta, pero no he Sí, podido alzar la mano. sí, lo escuchamos. Hola, Hola, ¿cómo estás? doctora Daniela. Lo que quería consultarle es porque este mismo trabajo que usted plantea lo hace el doctor Nelson Sepúlveda, que es doctor de la Facultad de Física de la UNCE. Ajá, Hizo de hecho un taller con él de Arduino en enero de este año. ya, Entonces, quizás esa parte de lo que
por ejemplo, lo que a mí me hizo sentido es quizás dentro del video quitarle más tiempo a la explicación del fenómeno para que el video no nos tome toda la atención, porque para mí lo importante aquí es la matemática, no sé si me entiende. Ajá, Y, y con la cantidad de tiempo, el porcentaje de tiempo que se le dedica el análisis propiamente del fenómeno, pensando en mis estudiantes, sí, se me van a ir es hacia allá, no hacia, vamos a analizar los datos obtenidos con este proceso. Entonces, ajá, como que reducir un poco la explicación del fenómeno y amplificar más el acceso en el video a los datos, al analizar los datos, la importancia de ver los datos, de darle sentido a esa función, que entienda como usted decía, lo de verla como como el proceso que da las instrucciones para que algo se esté dando. Entonces, ¿cuál será esa instrucción que está por debajo, que está produciendo ese fenómeno? Y quitarle como un poco más de espacio al fenómeno y dejarlo para el área de física, claro, porque me perdería, por lo menos los míos los pierdo. sí, Van a empezar es a hacer claro, preguntas de calor, de temperatura y no de por qué el comportamiento de la curva que se acerca, no se acerca, esto de las variables discretas, o sea, porque está variando discretamente, pero es parte del fenómeno físico, pero entonces no sé si me entiende, como que me obstaculiza lo que yo quiero hacer, sí, te entiendo como me lo completamente. distrae, típico Ajá, adolescente en mi caso, ¿no? Esa era mi pregunta, si está en su disposición poder incluso conversar, por ejemplo, con el doctor que le estoy comentando, porque pudiera dar así como desde su punto de vista, tiene bastante tiempo trabajando con esto de las placas de Arduino justo en ABP, de hecho, él lo usa es por un proyecto STEAM de aprendizaje basado en proyectos, y aplica estos Arduinos justo para eso mismo que usted lo plantea, pero claro, él no le da el enfoque desde la parte matemática. claro. Entonces, esa era mi Oh, pregunta, si había excelente, logrado súper, ya lo anoté, conversar aquí lo con... tengo. Doctor Nelson Sepúlveda me dijiste, ¿no? Ya lo anoté. No, súper, súper tener este comentario. Fíjate que, mira, yo estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. O sea, no tengo nada que decir ahí. Pero el asunto es que nosotros, como les comentaba, estos videos, de hecho, al final del video les dejé todos los credenciales porque la actividad fue diseñada por estudiantes, profesores de matemática, eh, que hacen el magíster en educación matemática en nuestra universidad, ¿ya? Nosotros damos un curso que se llama Entornos de Aprendizaje, que lo dicto yo, y en esta ocasión yo me gané este proyecto de innovación docente. Entonces quisimos hacer, no solo porque siempre estamos diseñando, siempre estamos haciendo diseños, ¿no? Con tecnología y sin tecnología. Pero esta vez quisimos darle un toque en el sentido de generar videos para después poder, obviamente, retroalimentarlo y cuando ya queden muy bonitos y estén como listos, ¡pum!, subir y que los profesores tengan ese material como para poder utilizar en la sala de clase. Pero cada grupo, fueron 3 grupos, tengo 3 videos, ¿ya? Eh, fueron 3 grupos, cada grupo que diseñó tenía la necesidad de partir explicando lo de la temperatura. Entonces el diseño de mis estudiantes, ¿cierto? Tenía su necesidad de decir qué es la temperatura, preguntar por la temperatura, ¿no? Entonces por eso que tú ves que al principio hay mucho contexto. De hecho, ahora antes que se vayan, les voy a mostrar otro video para que no se vayan con un solo video. Y también parte con, y ya incluso en este video que les voy a mostrar, hablan de la historia de Fahrenheit, de Celsius, ¿cierto? Entonces se van mucho por ese camino y como dices tú, podemos perder ahí un poco la matemática que se trae, pero de todas maneras yo creo que si existe esa necesidad de los mismos profesores al diseñar, es porque tienen la necesidad, ¿cierto?, de explicar a qué fenómeno nos vamos a remitir. ¿Ya? Entonces, pero sí, estoy completamente de acuerdo con que tenemos que darle más espacio, digamos, al análisis de los datos, de las gráficas. Es una parte que tenemos que estudiar. Profesora, nos quedan 10 minutos. Ya. Entonces, voy a mostrarles el segundo video, ¿ya? Hacemos un comentario muy general y luego Raquel nos cuenta un poquito de y cerra, ¿ya? Entonces, déjenme... em, ahora les voy a compartir.
No sé si se escucha. ¿Lo Sí, escuchan? sí se escucha. Situación de temperatura. ¿Cómo medimos la temperatura? ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que se expresa en grados o niveles de calor de cuerpos o ambiente. ¿Sabes cómo se mide la temperatura? ¿Dónde lo has visto? Termómetros, termómetro ambiental y sensor Arduino. En nuestro país usamos la escala Celsius para medir temperatura. ¿Sabías que existen otras? ¿Conoces la escala de Fahrenheit? En otros países como Estados Unidos se usa otra escala, que es la llamada Fahrenheit. Anders Celsius fue un físico y astrónomo sueco. Ideó la escala de temperatura centígrada en 1742, considerando las temperaturas de congelación y ebullición del agua, asignándole los valores 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Daniel Fahrenheit fue un físico e ingeniero polaco. Existen varias teorías en cuanto a cómo construyó su escala de medición. Incluso algunos creen que midió su propia temperatura cuando tuvo fiebre. Ahora, ¿qué relación habrá entre estas dos escalas? Experimentación. Analicemos el siguiente experimento junto con su gráfico. Para ello usaremos sensores de temperatura Arduinos. El sensor que medirá en grados Celsius será la curva de color azul y el sensor que medirá en grados Fahrenheit lo identificamos con el color rojo. Primero, colocaremos los sensores en hielo. Ahora los pondremos en agua hirviendo. ¿Qué pasará con las curvas cuando los sensores toquen el hielo? ¿Qué pasará con cada curva cuando los sensores toquen el agua hirviendo? Análisis. ¿Qué similitudes y diferencias observas entre las curvas? Efectivamente, las curvas tienen un mismo comportamiento. Una curva está arriba de la otra, pero se mantiene la distancia entre ellas al cambiar de un medio a otro de distinta temperatura. Llevemos esta información a una tabla de valores. Sabemos que existe un mismo comportamiento lineal que relaciona ambas escalas. ¿Cómo transformaríamos la escala Celsius a la escala Fahrenheit? Muy bien, ocuparemos una función que permita transformar la escala Celsius a Fahrenheit y para ello calcularemos su pendiente e intercepto. Si ocuparas ahora los puntos de las dos últimas filas, ¿llegarías al mismo resultado? Compáralo con tus compañeros. ¿Y ahora cómo encontramos el intercepto? Ya tenemos que reemplaza usando el primer punto de la tabla. El resultado es 32. Muy bien, armemos la función. Apliquemos. ¿Cuál es la temperatura en Fahrenheit si Celsius es de 60 grados? ¡Súper! Si hay 60 grados Celsius, es equivalente a 140 grados Fahrenheit. ¿Y si tenemos un amigo que viene desde Oklahoma y no entiende cómo funcionan los grados Celsius? Si hoy se pronostica una temperatura máxima de 15 grados, ¿a qué temperatura Fahrenheit le diremos que equivale? Tenemos que X es igual a 15, entonces
¿Cómo le explicarías este procedimiento al amigo? Cerremos ideas. Ya obtuvimos una función para transformar grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿De qué te sirvió observar lo que se hacía en el experimento? ¿Qué dificultades tuviste mientras avanzábamos? Colócalos en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, Sí. Súper, ya. Entonces, bueno, ese es un segundo video. Como ven acá, en esta ocasión se estaba discutiendo cómo justamente la relación y esta conversión, ¿cierto?, entre escalas Fahrenheit y escalas Celsius. Hay una parte más histórica que se rescata, y al final aparece, digamos, el análisis de las tablas para poder encontrar una función, ya que aparece el álgebra, por ejemplo. Entonces, pero ahí se está viendo una función lineal, entonces eso también podría ir en, pues, si pensamos curricularmente, podría estar dentro de la currícula de primero, octavo básico, ¿no? Donde se ven funciones lineales, podríamos como ahí incluirlo, ¿ya? Entonces, para, digamos, seguir con esta discusión y debido al tiempo, voy a darle un poco el paso a Raquel para que ella nos comente y si es que alguno de ustedes tiene algún comentario, quiere decir algo, ya nos puede levantar la mano y vamos conversando. gracias. ¿Tengo la posibilidad de compartir pantalla? Sí, Perfecto. Es que hice un breve punteo de algunas cosas que quería rescatar y que tienen relación un poco también a lo que conversamos hoy con el grupo, digamos, más pequeñito en relación a los videos. Bueno, mis experiencias con la modelación están, digamos, basadas, como lo describo acá, en festivales de la Facultad de Ciencias. Ahí trabajé en una primera instancia en el 2021 con llenado de recipientes y en el 2022 con situación de temperatura y ahí trabajé con sensores de temperatura. Y ahí quiero destacar algo súper importante. En los festivales de ciencias va gente de, digamos, súper diversa. Entonces, la experimentación que yo hice y que tenía relación con el concepto de función fue trabajada con niños pequeñitos de 6 años hasta con adultos súper grandes, personas de bastante edad. Entonces, en el fondo, la experimentación te permite trabajar transversalmente con un grupo súper amplio de personas y, digamos, con variados intereses, ¿ya? Y esa es como la riqueza. La experimentación en casa, o sea, antes de hacer todas estas experimentaciones, digamos, en la feria, pasaron por, digamos, el filtro casero, fundamentalmente también para que uno pueda ir apropiándose de ciertos procesos. La modelación también dentro del proyecto de tesis, de mi tesis de magíster, y el trabajo con profesores docentes en ejercicio. Aquí quiero hablar un poquitito de las ventajas y desventajas que significó, digamos, para ellos realizar estas experimentaciones similares a las que se vieron en el video. Dentro de las ventajas es el que puedan emerger los conceptos con un poco más de naturalidad, ¿ya? Que aparezcan otros significados para los conceptos más allá de los que están generalmente en los textos o los que nosotros manejamos habitualmente. Se amplían, digamos, estos enfoques. Y aquí había una discusión de cuándo poner, por ejemplo, la exponencial. Entonces, ¿por qué partir siempre de lo lineal? Entonces, ¿por qué restringirnos en ese sentido?
y tal como dijiste tú, Dani, la restricción más grande que encontraron los profesores era efectivamente el aspecto algebraico, pero no necesariamente tenemos que profundizar en ello, ¿ya? Lo otro también que se sintió como una ventaja para los docentes es otorgarle sentido a lo que ellos enseñan. Y yo creo que aquí es algo importante. Por ejemplo, de los videos, a lo mejor no me va a servir todo. A lo mejor voy a tomar una parte. A lo mejor voy a rediseñar una actividad en torno a una parte del video. Entonces, a lo mejor el recurso completo puede que no me sirva, pero a lo mejor sí puedo ir tomando elementos de este recurso. Desventajas que pude observar, digamos, en el trabajo con los docentes, que a ellos les desconcertó un poquitito cuando trabajamos en la experimentación, que en ningún momento encontramos el aspecto algebraico, pero después se dieron cuenta que no era necesario en una primera instancia. Entonces salió esa barrera. O sea, sí puedo ver cosas exponenciales o que tengan otros comportamientos sin la necesidad de profundizar en aquellas cosas que puedan significar una traba para los estudiantes. De hecho, dentro de los comentarios que hicieron los profesores en la sesión chiquitita, aparecía el hecho de que una de las profesoras encontraba que era una posibilidad de trabajar con niños más chiquititos, incluso de básica más chiquitita. Eh, los temores de incorporar cosas que no manejamos, el desconocimiento, la falta de experiencia, digamos, con esta vivencia, claro que generan estos temores, pero también generan otras cosas, mueven la necesidad de profundizar en nuestros propios conocimientos y tanto disciplinarios como didácticos. O sea, hacer esto que estamos haciendo en estos momentos, que es un proceso de aprendizaje para incorporar estos elementos dentro, digamos, de nuestras clases habituales. Y voy a dejar de compartir para cerrar rápidamente. Estos también son elementos que van a estar incorporados, o sea, están incorporados en esta nueva propuesta ministerial. La construcción social del conocimiento matemático, la modelación, bien, están fuertemente implementadas en esta nueva propuesta. Y por otro lado, digamos, con un afán de generar una conexión también distinta de la matemática con nuestros estudiantes. Lo veo desde ese punto, desde esa oportunidad. Y con eso cierro, Dani. Muchas gracias, Raquel. Bueno, tu experiencia es súper valiosa, porque Raquel es profesora de colegio y además es profesora de universidad. Entonces, digamos, ha probado estos diseños en diferentes instancias y se ha observado, ¿cierto? Se observa porque al final lo que vamos mirando es cómo transitan las concepciones, ¿cierto? Que muchas veces son súper estáticas sobre los objetos matemáticos y logramos resignificarlos, porque al final eso es lo interesante, que los profesores de matemática, ¿cierto? Vamos resignificando las nociones, porque las nociones no solamente, las nociones matemáticas viven en el mundo matemático, pero también viven en otros mundos, ¿no? Viven en otras, digamos, en otras realidades, y es ahí donde tenemos que irlas resignificando, y por eso es tan importante ese puente que les decía yo, cómo vamos a transitar esa matemática mucho más funcional, ¿no? Esa matemática que vive en contextos, que se desarrolla en, en contextos específicos y que muchos de nosotros no tenemos esa formación. Entonces, ¿cómo nos vamos acercando a esos fenómenos sin ser expertos en física, por ejemplo? ¿Cierto? Porque no somos expertos en física, nosotros somos profesores de matemática, pero sí reconocemos que la matemática está ahí, ¿no? En el análisis de esos fenómenos. Entonces, cuando vamos a analizar esos fenómenos, obviamente lo vamos a traer a nuestro terreno, es decir, vamos a analizar las curvas con los objetos matemáticos, ¿no? Dani, Intervalos, ecuaciones, tablas. Eh, Raquel, mira, ¿sabes lo otro que yo también quería hacer un hincapié? Que a lo mejor nosotros queremos ir a lo matemático, digamos, más rápido. Pero sabes que yo también considero súper interesante estos otros aspectos que tienen que ver con lo histórico, que tienen que ver, o sea, que también nuestros estudiantes ven que la matemática es parte
de la es parte Se te cortó ahí un del ser poquito. humano. Sí. Ah, claro, Son elementos vivos. exacto. Sí. Bueno, mire, gracias Raquel. Para cerrar, y bueno, sí, igual quiero darle los comentarios a las personas si es que quieren decir algo, señalar algo, pero quiero dejarles antes que nos vamos, ustedes pueden encontrar mucha literatura sobre la teoría socioepistemológica, en particular estos autores, Francisco Cordero, Magali Méndez, que es de donde tomamos el modelo, y Andrés Ruiz Esparza, que son las personas que han desarrollado un trabajo más con con las situaciones de temperatura. Y por otro lado, todas las teorías de modelación que están ahí, Bloom, Borromeo Ferri, Kaiser, digamos, y muchos más, ¿no? Y en el ámbito nacional, aquí también tenemos exponentes, digamos, dentro de de nuestro país que hemos estado trabajando sobre la modelación en matemática, ¿ya? Les dejé en el chat el cuestionario final, ya es muy importante que lo contesten. Ahí nos van a quedar sus datos a nosotros para poder, digamos, invitarlos a otras secciones, otras charlas, otros talleres. Así que es muy importante para nosotros que lo puedan contestar. Ahí vamos a medir percepciones, pueden señalar lo que les pareció interesante, cómo mejorarlo, a dónde llevarlo, etcétera, ¿no? Y incluso ahí podemos empezar a tener contacto para poder hacer cosas en conjunto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Carlos. Sí, hola, buenos días. Eh, bueno, primero quería agradecer la presentación y quería hablar un poco de la propuesta que hacen con estos videos, que es muy interesante. Y bueno, que yo también noto que toma cierto formato y que notamos con las colegas en mi grupo que toma cierto formato muy similar a lo que proponen las bases curriculares en los videos que ellos establecen para distintas actividades de modelación o de resolución de problemas. En ese sentido yo lo encuentro muy bueno y por lo tanto otro aspecto que podrían considerar es la generalización del video y los momentos. ¿Cuánto tiempo va a durar cada momento? Porque, por ejemplo, en lo que es la contextualización de la situación, yo podría tomarme una clase entera. Lo mismo pasa con la experimentación. Entonces, tomando el ejemplo de que esta era una actividad de modelación de la función exponencial y que eso se enseña en tercero medio, el plan común de tercero medio tiene 3 horas a la semana. Y por lo tanto sería muy buena una guía que nos establezca los tiempos que pueden durar estas actividades para nosotros optimizar estas actividades con los estudiantes. Eh, y eh, otra eh, idea que nos llegó es que también hablaron de esto, que era de que muchas veces nos centramos en lo que es en lo algebraico, pero también sucede que en la actividad de la temperatura, para nosotros poder llevar, por ejemplo, cuál es el cambio exponencial o como yo deduzco que esto es un cambio exponencial más allá de la gráfica, es a partir del trabajo con la tabla de valores, que ella empieza a ser un trabajo un poco más bruto, más difícil que cómo es que podemos llevar eso a llegar a la forma algebraica de alguna manera más fácil, que no conlleve ese trabajo tan difícil para que los estudiantes tampoco se desmotiven con la actividad, en cierto sentido. Eh, y también notamos otras dificultades, que es que se cumplan las condiciones necesarias, porque como es un experimento y ya nos estamos acercando más a la ciencia, hay distintos factores que pueden hacer que esto no funcione. Eh, pero eso fue principalmente, y también se hacen estas propuestas o estas observaciones desde el punto de vista de que las bases curriculares ahora están cambiando, como había mencionado Raquel, y que ya está tomando una postura desde la construcción social del conocimiento, y que estas son las clases de actividades que podrían proponerse para que se generalizaran a nivel ministerial y de bases curriculares, que si están bien propuestas, eh, podrían incluso ser implementadas en las bases y que incluso los arduinos sean un objeto que sea necesario y que se empiecen a entregar en los colegios para que podamos implementarlo. Entonces, agradecemos mucho estas propuestas y esas eran nuestras recomendaciones.
Excelente, muchas gracias por los comentarios. Fíjate que, bueno, lo de los tiempos, les mandé, no sé si les llegó, pero les mandé el manual, que es un PDF, ¿ya? Ahí aparecen los tres diseños. ¿Lo tienen? Levántenme la mano, háganme algún gesto para saber que lo tienen. Pero si no, de todas maneras, nosotros a las personas que nos contesten el cuestionario les vamos a mandar todo este material, ¿ya? O sea, obviamente hay cosas que arreglar en los videos, como les digo, todavía estamos en una etapa que estamos arreglando cosas, pequeñas cosas. Entonces, pero cuando tengamos eso, vamos a mandarles todo este material, ¿ya? Lo que dices, Carlos, es muy interesante. Fíjate que puede no funcionar, es cierto, sí, sí, porque la experimentación es así. Y en matemática hemos aprendido que todo funciona muy bien, ¿no? En matemática 2 más 2 es 4, o sea, no hay de otra. Cuando entramos a la universidad nos damos cuenta que la cosa no es así, po, que depende del mundo donde estés, 2 más 2 es 4, ¿cierto? Porque si estás en un Z2, eso no va a ser así. O en un Z3, no, no va a ser así. Entonces, el punto es que en la escuela la matemática es muy estática. Entonces, ahí está la función lineal. Y entonces tenemos problemas que son asociados a la función lineal, ¿cierto? Pero que son realmente lineal, todo es lineal, entonces no hay ningún cambio. Entonces, es muy interesante partir viendo la función lineal incluso, desde fenómenos que no son lineales, ¿ya? Verla como un modelo, es decir, que tú ves una lluvia de puntos y que es esta función la que mejor se aproxima a esos datos, ¿no? Y haces el ligue con la estadística, es decir, la matemática está toda involucrada, no es que tengamos funciones y estadística, claro, conceptualmente en el mundo matemático eso está diferenciado, pero en la realidad, ¿cierto? Alguien que modela una realidad sabe que tiene que utilizar diferentes modelos y la importancia de la estadística, la importancia de las funciones que van a modelar los fenómenos, etcétera. Entonces, puede que no funcione. Y ahí hay que hacer entender a los estudiantes que hay modelos teóricos y hay modelos que son experimentales, ¿no? Y los modelos experimentales tienen errores, digamos, y nosotros nos acercamos a esa realidad de una forma con esos modelos teóricos, ¿no? Nos acercamos lo mejor que podemos decir a esa realidad para entenderla, para comprenderla, para describirla y para predecirla. Porque eso es lo interesante, miren los videos. En particular, solo les mostré uno que va hacia la tendencia, el otro el de los grados Fahrenheit no, porque ahí se centra más en el cambio de la escala. Pero en los videos lo que queríamos también mostrar es esta tendencia, como la línea, ¿cierto? Esta línea de temperatura ambiente es fundamental, ¿no? Porque al pasar el tiempo van a tender hacia allá esas temperaturas. Entonces, en el infinito, digámoslo así, por decirlo así, en 2 horas, en 20 horas, ¿qué temperatura va a tener esa olla o ese pote con agua helada o con agua caliente? Va a tender a, y entonces ahí vamos a empezar a poder trabajar la idea de asintoticidad, que es tan rara para nosotros, ¿no? Los que estudiamos matemáticas, imagínense para los estudiantes ahí chiquititos que tenemos, cómo les complican esas ideas del infinito. Bien, hemos llegado casi al final, les Sí. agradecemos por todos los comentarios, tenemos grabada esta sesión, así que la vamos a repetir seguramente porque hay cosas que se nos quedan siempre, ahí ustedes están diciendo, y los vamos a llevar a justamente este rediseño de los videos. Profesora, en algunos chats dicen que no ha llegado el correo, que no les ha llegado la información. ¿Podríamos canalizarlo a través de nosotros? Nosotros tenemos los correos de todos y podríamos hacerle llegar tanto la encuesta como la Claro, información. sí, Me la claro, manda a mí y yo durante la tarde se las mando a los que participaron en este taller. súper, me parece súper. Bueno, de todas maneras tienen mi correo, lo dejo ahí, ¿ya? Para que se contacten conmigo si quieren seguir investigando sobre esto. O sea, ahora lo que viene la etapa después de arreglar los videos, justamente probarlo en las escuelas, podemos generar un grupo de investigación. Así que los que estén interesados, me levantan la mano nomás y nosotros organizamos. ¿Ya? Quedamos en contacto, profes, ha sido un gusto, me he sentido muy cómoda dentro de la sesión, espero que ustedes también.
que hayan tenido la oportunidad de decir lo que les gusta y lo que no les gusta, pero también en el cuestionario lo van a poder decir, así que ahí estamos abiertos a todos los comentarios. Un abrazo grande, que tengan un muy buen segundo semestre, que digamos logremos desarrollar aprendizaje en nuestros estudiantes, que es lo más importante, hacer una cultura cada vez más matemática. Yo creo que por ahí ese es nuestro propósito, el de todos. Todos estamos remando hacia ese lugar. Así que, y el trabajo colaborativo, estas instancias son fundamentales. Así que me despido en nombre del equipo, de Raquel, de José, que debe estar por ahí también, de Karina Vilches, y de todos los que participamos en este proyecto. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, le damos las gracias a todos y a todos por participar en este nuevo taller de la Escuela de Invierno. Le damos las gracias también a la profesora, la doctora Daniela Soto, por darnos esta clase, a la profesora Raquel Garrido por su presentación y al profesor José Klarner, creo que se pronuncia así. Le damos muchas gracias por esta interesante clase. Muchas gracias, que estén todos bien, que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.